verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Francisco y Juliana habían aprobado la materia de ciencias. En la última sesión de la apología de su fe, más de la mitad de sus compañeros se pusieron de pie y dijeron: yo creo. El proyecto Juan había dado resultados y ahora, en las vacaciones de fin de año, hicieron un grupo de estudio de la Biblia en la casa de Edgar. Allí estaban Edgar, su mamá, quien evolucionaba favorablemente en su tratamiento contra el cáncer. También estaban Marlon y Luis y, por supuesto, Francisco, Juliana y sus padres. De pronto sonó el timbre de la casa. ¿Esperamos a alguien más? Al abrir la puerta, ¡oh sorpresa!, era el mismísimo profe Harry. ¿Nos va a poner un examen sorpresa? El profe Harry, con una sonrisa humilde, respondió que más bien quería aprender con ellos, que con Francisco y Juliana aprendió mucho de la teoría, pero ahora quería pasar a la práctica, conocer a Jesús y aprender a confiar en su palabra. El grupo lo recibió con alegría y Edgar le dio la bienvenida diciendo que ahí no había tareas, pero sí mucha fe. Lección 13. Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Durante 12 semanas hemos estudiado a Jesús como el Verbo, el Cordero, el Pan de vida, el Buen Pastor, la resurrección y la vida. Hemos visto cómo cumplió profecías, realizó señales y dejó en claro que era uno con el Padre y el Espíritu Santo. Pero ahora es momento de dar el siguiente paso, no quedarnos en el conocimiento teórico, sino pasar a la práctica. ¿Cómo? Viviendo como Jesús, llevando su mensaje al mundo y confiando plenamente en sus promesas. Al final del capítulo 20, Juan escribe el propósito del libro. ¿Por qué no cerró el Evangelio allí? ¿No era ese el cierre perfecto? ¿Para qué escribir un capítulo 21? Porque en el capítulo 21 el apóstol presenta 3 escenas que nos invitan a pasar de la teoría a la práctica. 3 escenas que nos desafían a vivir una vida transformada por Cristo. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué 3 escenas del capítulo final de Juan nos invitan a pasar de la teoría a la práctica? En primer lugar, el encuentro en el mar de Galilea. ¿Han escuchado la frase ver las cosas desde otra perspectiva? Sí, como cuando subimos a un mirador. Y la ciudad se ve muy diferente. Bueno, algo así pasó en el mar de Galilea. Después de una noche entera pescando sin éxito, los discípulos estaban agotados y frustrados. Desde su perspectiva terrenal, parecía que todo estaba perdido, pero al amanecer, alguien desde la orilla, con una perspectiva más alta, les dio una instrucción que cambiaría todo. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Al obedecer, atraparon tantos peces que no podían levantar la red. Fue entonces cuando Juan dijo: ¡Es el Señor! De pronto todo tuvo sentido. Jesús les estaba mostrando que la verdadera abundancia no dependía de sus esfuerzos, sino de su conexión con Él. Esta escena nos muestra un contraste que bien podríamos llamar teología desde abajo versus teología desde arriba. La teología desde abajo se limita a lo que podemos ver y entender desde nuestra perspectiva humana. Lo teórico, lo que calculamos, lo que nos parece lógico. Los discípulos, desde esa perspectiva, ya habían perdido la esperanza después de pescar toda la noche. Pero Jesús les enseñó la teología desde arriba, una perspectiva divina que trasciende la teoría, lo calculable, lo lógico. Desde esa perspectiva, la red vacía no era un fracaso, sino una preparación para el milagro. Jesús, desde la orilla, veía lo que ellos no podían ver y les mostró dónde encontrar la verdadera abundancia. ¿Lo notan? A menudo vivimos atrapados en la teología desde abajo, confiando solo en nuestros conocimientos, en nuestros cálculos, en nuestra lógica. Pero Jesús nos invita a mirar desde arriba, a ver las cosas con fe y a confiar en su guía, incluso cuando no entendemos.
Como les dijo a los discípulos, nos dice hoy: echa la red donde te lo indico, confía en mi perspectiva. Sí, el encuentro en el mar de Galilea no fue solo sobre peces, fue una lección sobre perspectiva. Jesús no quiere que nos quedemos atascados en nuestras limitaciones humanas. Él nos llama a vivir desde una teología desde arriba, confiando en que Él ve el panorama completo y tiene el poder de transformar nuestra frustración en abundancia. ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús sea tu guía y a mirar las cosas desde su perspectiva divina? En segundo lugar, la restauración de Pedro. ¿Alguna vez han caminado por la casa a oscuras y tropezado con algo porque no encontraban el interruptor de la luz? Sí, una vez me golpeé el dedo pequeño del pie. Y eso sí que duele. Así es. Estar en la oscuridad puede ser frustrante y hasta doloroso, pero en cuanto enciendes la luz, todo cambia. Puedes ver lo que antes no veías, esquivar obstáculos y ya no necesitas andar a ciegas. Bueno, algo así pasó con Pedro. ¿Cuántas veces había negado al Señor? 3 veces. Y desde entonces su vida estaba como esa casa oscura, llena de culpa y tropiezos. Pero ahora, en la orilla del mar de Galilea, donde Jesús los esperó con un pez asado y pan para desayunar, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. ¿Por qué le preguntó 3 veces si lo amaba? ¿El mismo número de veces que lo negó? Para sacarlo de la oscuridad. Jesús fue el interruptor que encendió la luz en su vida. Oigan bien, el término griego que usó Juan para referirse a las 2 primeras veces que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, es agapao, haciendo alusión al amor ágape, la máxima expresión del amor de Dios. Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Pero ahora el término griego es fileo, que también es amar, pero como amigo. ¿Por qué Pedro no le dijo al Señor que lo amaba con amor ágape? Porque no quería volver a caer en el exceso de confianza que lo llevó a negar a Jesús. Había aprendido una lección de humildad. Antes de la cruz, habría contestado sin pensar que lo amaba con amor ágape y que hasta su vida daría por él. Ahora, después de la cruz, no se atrevía siquiera a insinuarlo. ¿Lo notan? Pedro pasó de la oscuridad de la suficiencia propia a la luz de la humildad. Y es que la humildad no es un asunto de teoría. No basta con predicar de la humildad, con reconocer que Jesús fue humilde o con decir que nosotros lo somos. La humildad es un asunto práctico que se nota hasta en cómo le respondemos a la gente. Indudablemente, Pedro comprendió las palabras de Jesús cuando dijo que el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús encienda la luz en tu vida? Y en tercer lugar, la declaración acerca de Juan. ¿Han corrido alguna vez una carrera de relevos? Sí, es un trabajo en equipo. Exacto. En una carrera de relevos, cada corredor tiene su propia distancia que cubrir y todos tienen un rol específico para llevar al equipo a la meta. ¿Qué pasa si un corredor deja de mirar hacia adelante y comienza a preocuparse por cómo corren los demás? Pierde tiempo y arruina la carrera. Exacto. En lugar de avanzar, se distrae y el equipo entero sufre. Bueno, algo parecido ocurrió cuando Pedro le preguntó a Jesús qué iba a pasar con Juan. Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús predijo la forma en que moriría. Entonces Pedro empezó a mirar al corredor de al lado. ¿Y Juan? ¿Cómo moriría? La respuesta de Jesús es una gran lección para todos nosotros. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Lo notan? No podemos correr la carrera de la fe mirando hacia los lados, comparándonos con otros o cuestionando el llamado de nuestros hermanos. Nuestra mirada debe estar fija en Jesús. Como dice Hebreos 12, 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Pasar de la teoría a la práctica también es aceptar lo que Dios tiene para mí sin compararme con lo que tuvo, tiene o tendrá para las otras personas. Ese sígueme tú que Jesús le dijo a Pedro caló en el corazón de Edgar y dijo: quiero seguir a Jesús. Su madre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó y le dijo: si tú lo sigues, yo también lo haré. Marlon miró a Luis y le dijo: bueno, si Edgar va a ser el apóstol número 13, entonces yo seré el número 14. Y yo el 15, dijo Luis. El profe Harry observaba en silencio. Luego, con la voz quebrada, añadió: yo he pasado toda mi vida buscando respuestas en libros, experimentos y teorías, pero ustedes me han mostrado que la mayor verdad está en este Jesús que cambia corazones. Hoy entiendo que mi carrera de relevos no ha terminado. Quiero pasar mi testigo a Él y dejar que guíe mi vida. Un día, cuando Cristo vuelva y el apóstol Juan resucite con los redimidos, entenderá que durante muchos siglos su evangelio cumplió el doble propósito en millones y millones de personas: el apologético, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y el evangelístico, para que creyendo tengan vida en su nombre. Bueno, pues nos aproximamos ya al final de esta escuela sabática, de este trimestre, que nos ha dejado tantas lecciones y tantas reflexiones valiosas que podemos aplicar en nuestra vida. En esta ya pues estamos en el epílogo, conocer a Jesús y su palabra, y empieza con el siguiente versículo: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Texto que está en Juan 5:39. El primer aspecto de esta escuela sabática que más me ha llamado la atención es que los discípulos de Jesús, personas que compartieron con él muchísimas vivencias, muchísimas experiencias, parece que no estaban preparados para el momento de la crucifixión y la resurrección. No habían quizá entendido 100% las palabras de Jesús. Y la verdad que me hace pensar mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, que llevo muchísimos años en la iglesia, soy joven todavía, pero ya llevo unos cuantos años porque soy prácticamente adventista de nacimiento, y mucha otra gente que lleva muchos años, corremos quizá el mismo peligro que corrían los discípulos, ¿no? Muchos años de estudiar la palabra de Dios, de leerla, pero podemos caer en la cuenta de que no la aceptamos realmente como la luz que guía nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿no? A veces lo peor de todo es que, por desgracia, puede pasar que estemos en esa situación y no nos demos cuenta, ¿no? Entonces yo, compañeros y compañeras, quería empezar abriendo ya el debate en esta escuela sabática con esta pregunta, ¿no? ¿Coincidís conmigo? ¿Podría realmente sucedernos a nosotros como les sucedía o como les sucedió a los discípulos en aquel momento? ¿Qué pensáis? Juanfra, ¿tú qué piensas? No abre el micrófono. Dímelo otra vez, porque estoy... Sí. Realmente los discípulos no llegaron a entender realmente la crucifixión, la resurrección, todo este proceso que vivieron. Bien. Realmente como que les pilló un poquito... Sí, y además, ¿no? Eso lo he visto claramente con lo que le pasa al principio, lo que le pasa a Pedro. Fijaos que se dice epílogo, y en esto están de acuerdo yo buscando un poco de material y tal, parece como que Juan termina en el capítulo 20, porque es que es muy curioso, porque el capítulo 20 termina diciendo: Jesús hizo otras muchas señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en él. Parece, no es una conclusión. Venimos de las 2 o 3 últimas semanas hablando del Evangelio de Juan, de cómo Jesús, la última cena, cómo es entregado, cómo es juzgado, cómo es crucificado y todo lo que hay. Y cómo Juan, al final, todo el Evangelio de Juan, todas las señales que hemos visto todo este trimestre, apuntan a esto. Y apuntan a esto que dice Juan: se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías. Este es el objetivo fundamental de Juan. Entonces, parece como diciendo: lo has cuadrado, Juan, lo has dejado aquí arriba, chapó,
¿eh? Y entonces aparece el capítulo 21, que dice, después de esto, y Juan dice, espérate, que te voy a contar una cosa más, ¿no? Cuando La postdata. ¿no? Es que es increíble cómo Juan dice, se apareció otra vez a sus discípulos. ¿Y para qué hace Juan esto? ¿Para qué se vuelve a contar? Si lo habías dejado en lo máximo, ¿no? Jesús ha muerto por todo. Jesús es el Mesías. Me has convencido. Doy mi adhesión a él. Y parece que como que Juan está diciendo, ¿seguro, Juanfran? ¿Seguro que das tu adhesión al maestro? Mira, todavía se le apareció una vez más, para que entiendas lo que significa rendirse al maestro. Y entonces voy a intentar contestar a tu propuesta, y no me quiero extender demasiado. Pero es que me parece interesantísimo y llamativo. Salieron a pescar, diciendo, volvieron a lo de siempre. Habían sentido el fracaso y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Me vuelvo a Galilea, a lo que conocemos, volvemos a nuestro oficio, ¿te viene? Vale, sí, vale. ¿Y los demás? Bueno, de hecho Pedro dice, yo me voy. Y los demás dicen, pues nos vamos contigo. Es algo en grupo. Venga, pues nos vamos. ¿Cómo estaba Pedro en la barca? Estaba en paños menores, ¿sí? se había quedado seguramente con lo mínimo puesto para trabajar mejor y por tal, y porque supongo que los pescadores, pues era lo más usual, ¿eh? Estás trabajando ahí como alguien que trabaja cuando hace buen tiempo en estas latitudes y ven muchos oficios que están sin camiseta y con lo puesto trabajando. Qué curioso que mencione lo del vestido. ¿Qué hizo Jesús en la Santa Cena? Se ciñó. Parece que Juan está diciendo, es que Pedro sigue sin estar bien vestido para la ocasión. Está desnudo, nos hace recordar esto desnudo porque ¿cuál es la desnudez de Pedro? Pues seguramente algunos coinciden que no había aceptado, no se había rendido al maestro. ¿Recordáis lo que dice Pedro? Báñame en la Santa Cena, lo que haga falta. Bueno, pues a veces decimos cosas sin estar muy convencidos. Aquí Pedro, cuando le dicen es Jesús, ¿qué hace Pedro? Se viste y se tira al agua. Y eso algunos, Juan pareciera, esto a lo mejor no sé si os parecerá rebuscado, pero algunos especialistas dicen, me he visto, quiero recibirte con unas vestiduras ya más acorde y además me tiro al agua. ¿Me tiro al agua qué es? Me voy, me rindo, me zambullo en la búsqueda y en encontrarme contigo. No sé, a lo mejor esto es muy rebuscado, pero yo creo que a Pedro le sirvió. Cada uno en su conversión particular, en su proceso, debería encontrar esa zambullida con el maestro. Esa zambullida particular y personal de decir, Señor, venga, me voy a encontrarme contigo. Y por ahí empiezo. No sé si los demás a lo mejor tiraré del hilo por otro lado. Es que no es tirar el hilo por el otro lado. Yo lo veo que es justamente el mismo hilo de la pregunta que tú acabas de hacer, porque hasta el capítulo 20, los discípulos de Jesús tuvieron experiencias con Jesús, conocieron la deglución de la palabra de Dios. La deglución lo digo yo porque ya estaba digerida. Jesús vino a mostrar el verdadero carácter de la palabra de Dios. O sea, se la digirió y se la entregó a los discípulos así como que este es el nuevo fruto que van a comer. Esto es así, esto se saborea de esta forma. O sea, ellos tuvieron una experiencia íntima con Dios, lo conocieron y ya. Sin el capítulo 21 es una historia fantástica. Sin el capítulo 21. Uh-huh. El capítulo 21 terminó aquí. O sea, el capítulo 20 terminó aquí. Pero el capítulo 21 tiene justamente la respuesta a la pregunta que tú estás haciendo. Podemos pasar toda la vida cristiana hasta el capítulo 20. Podemos pasar nosotros en la vida cristiana hasta el capítulo 20. Podemos estar toda la vida cristiana estudiando la palabra de Dios, reuniéndonos los sábados, estando constantemente debatiendo sobre la palabra de Dios y ahí ya, conociéndolo ahí, mira, sí, aquí Jesús quiso decir y esto y nos dice esto y nos dice lo otro y vemos los milagros y creemos en esos milagros y estaríamos hasta el capítulo 20. El capítulo 21 yo lo veo como un llamado a la acción. O sea, muy bien,
¿Listo? Date cuenta, tú dijiste algo muy clave, es que el inicio del capítulo 21 es volver a sus actividades anteriores. O sea, yo vuelvo a mis actividades anteriores, ¿verdad? Pero ahora con un conocimiento. Yo vuelvo a mis actividades anteriores, pero ahora con un conocimiento. Habré crecido personalmente, toda la cosa, pero ya, o sea, ahora conozco de Dios. Eso es como el cristiano que no sabía que existía Dios y ahora recibe un estudio bíblico, conoce de Dios y listo. Ahora conozco de Dios, pero sigo haciendo relativamente lo mismo, solo que ahora no hago cosas malas y todo esto y ya, y voy el sábado a la iglesia y estudio la lección de escuela sabática y se acabó. Pero el capítulo 21 es un paso más allá, es un llamado a la acción. Es una demostración de que Jesús es el verbo de la palabra de Dios, es decir, es la acción de la palabra de Dios. De nada sirve que tú conozcas todo lo que dice la Biblia, la interpretes, la puedas discutir con tus compañeros y que empiece el día lunes, ¿verdad? O que el mismo domingo y tú vuelves a tu vida normal cotidiana hasta el próximo sábado. ¿Lo viste? O sea, yo creo que es un llamado que tú pudieras llegar hasta el capítulo 20, pero que hay un poquito más allá. Hay un poco más allá que es prácticamente la conclusión de todos los capítulos anteriores. El capítulo 21 es súper importante en el Evangelio de Juan. O sea, es el llamado a la acción. Y es un llamado a reflexionar tremendamente. O sea, efectivamente, cuando personificamos en el caso de Pedro, particularmente, y avanzamos un poquito en el capítulo 21, el epígrafe que pone en la Biblia, ¿no? Antes del 15, pone Cristo restaura a Pedro, ¿no? Me parece una historia maravillosa de cómo el proceso que Cristo utiliza para poder restaurar a Pedro, ¿no? Y ahí entabla una conversación, pero digamos que la escuela sabática también nos incentiva el hecho de esa misericordia de Dios ante un hombre que había cometido sus errores, que en uno de los momentos más importantes de su vida niega a Jesús, ¿no? Es un hombre que recibe la invitación por parte de Dios a tener pues una vida nueva, ¿no? Un nuevo comenzar con Dios, ¿no? Como nosotros en 2025, una oportunidad que nos da Dios en este nuevo año para volver a empezar de nuevo en aquello que tengamos que empezar. Pero realmente yo veo en el caso de Pedro algo muy importante, una cualidad muy importante que quizá antes no la tenía tan incentivada o tan acentuada en su carácter, que es la humildad, ¿no? Entonces nos hace una pregunta muy interesante el autor de la escuela sabática, que se la lanzo a Esther para que nos diga su opinión. Dice, ¿por qué es tan importante la humildad para conocer al Señor? ¿Qué te parece esta pregunta y qué nos responderías, Esther? Yo querría hilarla con la pregunta que hiciste al inicio, ¿de acuerdo? Porque es evidente que a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Hay otra pregunta que la voy a hilar con esto, te voy a contestar a la gallega, una pregunta con otra pregunta. Una de las preguntas más tremendas que nos hace la lección, de hecho a mí me sorprendió, dije, ¿cómo? ¿Qué hace esta pregunta aquí? Yo creo que se ha equivocado el autor de la lección y está hilado con lo que acabas de preguntar, ¿eh? ¿Por qué pregunta esto? Si se supone que estamos leyendo esto a 26 del séptimo día, o gente que quiere aprender de la Biblia, ¿no? Y que se supone que acabamos de leer todo el Evangelio de Juan y estamos a punto de concluir esto de Juan. Lo que pasa es que esto está hilado efectivamente con el grave problema, o uno de los graves problemas que tenían ellos y que también tenemos nosotros. La pregunta es, ¿cómo respondes a las verdades de la palabra de Dios? ¿Las aceptas con la actitud correcta o con desagrado? Resulta que tenemos la información correcta, ¿no? Tenemos la Biblia abierta, ellos tenían a Jesús enfrente, vivían con él, hablaban con él, él les contaba todo. Y tenían, pues efectivamente, información de primerísima mano. Estaban con Jesús directamente. ¿Qué pasaba? Que lo que Jesús les decía no les gustaba. Claro, porque ¿y si el mensaje no me gusta? ¿Y si acepto lo que me está diciendo con desagrado? ¿Y si lo que yo pienso es mejor que lo que dice Jesús? Ahí está el tema de la humildad. Es decir, humildad son muchas cosas. Y es muy fácil hablar de Pedro. A mí Pedro me encanta. Pedro es un tipo sanguíneo. Bueno, era sanguíneo colérico, es más colérico probablemente, pero es que yo soy sanguínea. Soy tremendamente sanguínea. A mí me encanta la gente reactiva. Yo soy una persona reactiva. Y me gusta mucho la transformación de Pedro, porque Pedro es muy parecido a mí. Yo me siento muy identificada con él. En ese sentido. ¿Tú eres la que corta oreja entonces? Un platillo fácil. Yo soy de reacción. Soy de acción-reacción. Soy muy reactiva. Entonces necesito aprender de cómo funcionó Pedro. Y Pedro era un tipo que siempre fue energético, era un tipo que siempre fue reactivo.
Él se lanzó al agua, no dejó de ser sanguíneo, se lanzó al agua cuando llegó el momento, ¿verdad? Dijo, allá voy, y es Jesús, allá voy, yo soy el primero en llegar a la costa. Yo soy muy de esa línea, por eso necesito de lo que Pedro puede enseñarme. Humildad, sí. Reconocimiento de la verdad también. Y reconocimiento de que lo que Jesús me dice y de lo que Dios me dice y lo que su palabra me dice es lo correcto. Cuidado porque hoy, termino respondiendo a tu pregunta, hoy hay mucho evangelio del yo, no mucho evangelio de Juan o evangelio de Mateo. Hay mucho evangelio de yo creo que, yo pienso que, yo he descubierto que. Y hay mucho cristiano por ahí contando eso, ¿sabes? En la verdad que estáis explicando no me gusta, yo tengo otra, mejor. Ese es un problema. Toda esa lección que ellos aprendieron en su momento es una lección todavía necesaria hoy. Y hay que tener mucho cuidado con esos problemas de humildad mal gestionada y de orgullo, desde luego, espiritual también mal gestionado. Uh-huh. En este transitar de Pedro con Jesús, porque al final es una conversación personal que mantienen muy bonita, realmente, que nos deja muchas reflexiones, ¿no? Si leemos a partir del versículo 19 o a partir del versículo 18, dice, te aseguro, Cristo le dice a Pedro, te aseguro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas anciano extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Una palabra que con una palabra ya dice muchísimas cosas, ¿no? Pero dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba, el que se había recostado en su pecho en la cena, y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Y me ha hecho reflexionar un poquito también sobre otra cuestión que yo quería lanzar y respondéis el que quiera de vosotros. Puede ser que en nuestra vida cristiana también estemos un poquito pendientes de lo que le pasa al vecino y perdamos de perspectiva lo que pasa a nosotros, que es realmente lo que importa, la relación personal que tenemos nosotros con Dios, pero a veces estamos viendo, comparándonos, como decía Esther al principio, con la trayectoria de otras personas que nos parecen mejores, o que nos parecemos, como decía Juanfran, que somos poca cosa, ¿no? O simplemente preocupándonos haciendo nuestras cábalas, ¿no? ¿Se salvará fulanito? ¿Se salvará menganito? ¿Qué os parece acerca de esta, digamos, de esta parte de la historia, ¿no? ¿Estamos pendientes realmente de nuestra salvación personal o estamos demasiado distraídos con lo que hay alrededor? Mira, ¿sabes qué? Esto ocurre después de que se hace el énfasis en el amor de Pedro, ¿no? Yo cuando leí esta parte, yo decía, hablar del discípulo amado justo después de hablar de cuánto ama Pedro a Jesús, es justamente eso, un tema de comparaciones. Yo creo que Pedro en ese momento se vio así como que sí, yo te demuestro el amor que tengo, pero me mido, esta vez me mido, he crecido, o sea, se ha dado cuenta que el nivel que tiene él, ¿verdad? Y determina ser más bajo, o sea, su humildad determina, esta es mi posición real, ¿sí? No es como antes que era, me creo tanto, o sea, o que realmente su amor era incondicional y ya demostró que, tengo una conciencia de humildad. Y esta situación de hablar de amores y después hablar de Juan es como, sí, está bien, yo estoy en este nivel, pero este otro, ¿verdad? Que te ama también, y que quizás te ama más que yo, o que tiene una relación más íntima contigo, te conoce más, X, ¿cuál será la de él? Y lo primero que pensé fue en eso, decir, oye, automáticamente nosotros llegamos, si ellos, los discípulos, lo hicieron, imagínate en la iglesia que a veces vemos personas que creemos que son espiritualmente más relacionados con Dios y decimos, oye, si a esa persona le está yendo así, si esa persona, ¿cómo me va a ir a mí? Entonces cuando el mismo Jesús le dice, ¿verdad? Le dice esta pregunta, ¿verdad? De si deseo que Él esté para mi retorno, ¿qué va a quedar de ti? O sea, como que es una pregunta para que tú entiendas que de todos entran en esa situación. No importando no importando tu relación, aquí lo importante es creer
en Jesús. Creer en Jesús. O sea, cada quien tiene una forma muy particular de relacionarse con Dios. Porque son personas totalmente distintas. ¿Ves? Pedro era una forma, Juan era de otra, pero en sí Dios desea para todos lo mismo. Entonces, pero me llamó a mí la atención era pensar que, oye, si los mismos discípulos tuvieron estos mismos sentimientos que tenemos nosotros actualmente, no escapamos no escapamos de las promesas de Dios, no escapamos de que Dios tiene eso en contemplación. Dios sabe cuáles son tus pensamientos y puede verte, y yo creo que este es un mensaje claro para esas personas que llegamos a pensar o que llegamos a dudar inclusive de nuestra propia fe porque vemos en otras personas como que más fe, ¿sabes? Uh-huh. Entonces decimos, oye, y bueno, nada, Jesús aprovecha de darnos un mensaje y asúmelo y cámbialo. Ya no es Raúl, ya no es Pedro, ahora es Raúl y Orángel. Entonces es así como que, Orángel, si por Raúl deseo que esté aquí cuando regrese, ¿qué va a quedar para ti? Entonces, yo creo que cada quien, si le cambia el nombre, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que hay un mensaje para ti en esa pregunta. Jesús es tan amoroso. Sí. Se ve aquí el carácter más terapéutico de Jesús porque quiere curar a Pedro. Hay algo pendiente en Pedro. Hay algo que Jesús sabe que le está pesando como una losa. Seguramente le estaba martirizando desde el momento en que en el patio del sumo sacerdote le negó, ¿no? Y eso, que son esas cosas tan personales que uno sabe, que dice, bueno, había desconocidos allí que me pusieron, tal vez no se dieron cuenta ni los míos, pero te está martirizando esa culpa. Y Jesús sabe que eso le puede hacer mucho daño en el futuro y lo va a atender en esa necesidad. ¿Cuántas cosas tenemos pendientes nosotros, como losas, que nos arrastran y que nos impiden ser ese buen cristiano, en nuestro proceso particular de ir creciendo? Hay que decir primero que eso está disponible. Parece que Jesús le hace una sesión específica a Pedro, pero yo creo que Jesús está disponible como terapeuta que quiere curar nuestras losas pendientes, pero tenemos que ponernos como Pedro. ¿Y cómo está Pedro? Pues yo veo a Pedro con una mezcla, tú decías humildad. Si tenía humildad, también tenía culpa y tenía también ese deseo de salir de esa situación. Por eso no dio media vuelta a la barca. Porque muchas veces tenemos cosas pendientes y cuando se nos pone a tiro Jesús, pues alguien dice, ay, no, qué vergüenza, por lo que sea, no me interesa. Y a lo mejor Pedro, otros, hubieran remado hacia adentro. Es Jesús, le dice Juan, hazte el loco. Tú rema para adentro, ¿no? Que no puedo soportar esta situación. Eso muchas veces nos pasa en nuestra vida. Echamos una huida hacia adelante. Pero Pedro se ciñe y se lanza al agua, a pesar de que lo atosiga la culpa, a pesar de que piensa que aquello no sabe cómo salir de ese enredo. Se entrega a Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, a partir de ahí, Jesús, porque Jesús se podía haber aparecido en la barca, pero se aparece en la orilla. Jesús puede haber dicho, mira Pedro, aquí estoy contigo, venga, vamos a tratar este asunto. Mira, tenemos esta cosa pendiente, sabes que la otra vez no me gustó lo que hiciste en el patio, te tenía que decir, ¿no? Jesús está esperando que nos rindamos, como podemos. Los demás discípulos, que también salieron corriendo del huerto de Getsemaní, no se lanzaron al agua. Jesús tampoco quiere, cada uno tiene su momento. Pero para Pedro tenía que tirarse al agua y lo hizo. Pero tú sabes que cuando tú dices que en otras situaciones hubiese dado vuelta a la barca, pero escucha, que muchas personas pueden llegar a pensar... hubieran huido de Jesús como huyen de Dios. Pero sabes que hay personas que se lanzan de la barca. Sí. Pero mantienen la forma. También. ¿Ves? Entonces, ahí, o sea, que pudieran estar al frente de Jesús, sí, ¿verdad? Sí. Con un muro. Aquí he llegado, sí. Ahora aquí estoy. Claro. Sí, ¿verdad? Sí, está bien, admito, cometí un error. Pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención de Pedro. Que Pedro, bueno, me imagino que esa misma cualidad de ser sanguíneo
Esther, pero que Pedro se abre como un libro. Claro. Pedro se abre como a Jesús, así como que esto es lo que llevo dentro. Y no necesita, o Jesús no le da un discurso para convencerlo. Sí. No, para decir... No se lo mira, sacó con cuchara. Tienes que estar preparado. Mira, estudiate todo el comentario bíblico, o hazte un máster en teología de tal, sabes que lo que significa el pagano, no pagano, hay que ir, la misión. Jesús no. Jesús va a lo más profundo, porque lo otro ya irá llegando. Lo otro es un proceso, pero te necesito a ti, te necesito que te rindas. Y eso muchas veces no lo entendemos, porque Pedro tiene que renunciar a sus deseos de ser el protagonista, de ser el que más sabe, de ser el que... No, yo sé más que tu maestro. ¿Cómo mi maestro me va a lavar los pies? Entonces, Pedro tiene que ir rindiéndose a esa actitud de decir, tú eres mi líder, y Jesús dice, yo no quiero súbditos. Yo no quiero que el reino sea un reino que se establezca por la fuerza, porque te tengo que convencer. No, Jesús dice, te necesito a ti porque quiero que realmente tu corazón, tu entrega sea honesta, ¿no? Y que vayamos a compartir esto con los demás. Y te quiero no con la cabeza agachada, como muchas veces diciendo, si fui yo aquel que metió la pata, aquel que tal. Entonces Jesús tiene que, ¿verdad? Esther, no sé, Esther, ¿por dónde te apetece o por dónde va? Yo lo veo un poco así. También, y hay algo más que a lo mejor yo sumaría, siguiendo un poco la línea que también nos preguntaba Raúl, con respecto al tema de las comparaciones. El Jesús al que hemos conocido durante el Evangelio de Juan es un Jesús que nos trata como individuos. No es un Jesús que nos trata como un grupo de gente pues más o menos homogénea, no heterogénea, ¿no? Pero homogéneo, donde todos somos iguales, donde todos pues nos relacionamos con él de la misma forma. Hemos aprendido sus múltiples encuentros, pero también en su relación con los discípulos, Pedro y Juan incluidos, que Dios es un Dios de individuos. Es decir, te trata de forma personal. Nos equivocamos muchísimo en las comparaciones. Se equivocaron ellos comparándose el uno al otro. Se equivocó Pedro, se equivocó Juan, pues porque hablaba uno del amado, otro del que es menos amado, etcétera, etcétera. Son formas de decirlo. Pero en realidad, el Jesús del que hablamos y el Jesús al que hemos conocido es un Jesús que le habla a Esther, que sabe lo que Esther necesita, que sabe qué carácter tiene Esther, que sabe cuáles son sus necesidades y que le habla de tú a Esther. Y además le pide a Esther que no se compare con Raúl, con Juanfra, con Orángel. Le dice, Esther, tú tienes una relación conmigo y tu relación conmigo es única, es individual. Y eres tú la que tiene que trabajar por tu salvación con temor y temblor. No tienes que trabajar por la salvación de los demás. Bueno, luego llegará lo de, efectivamente, ser colaboradora, ¿no? de Jesús en eso, pero la salvación a la que te tienes que dedicar es la tuya. Y yo he descubierto y he redescubierto a ese Jesús personal, que trata a Pedro como necesita Pedro, que trata a Juan como necesita Juan, y que te va a tratar a ti como tú necesitas. Quizás todavía nos falta ver a ese Jesús del tú a tú, el de la distancia corta, aquel que se va a relacionar contigo como tú necesitas, no como necesitan los otros, sino como tú necesitas. Ahí está una de las grandes claves, ¿no? Que Jesús atiende las necesidades tuyas particulares, ¿no? Y eso es algo grande que tiene Dios con nosotros. Fijaos que la escuela sabática, o el autor de la escuela sabática, vuelve un poquito hacia atrás, hacia Juan capítulo 8, donde ahí nos muestra qué es la actitud contraria, ¿no? A lo que quizá se espera de un discípulo de Jesús. Y está representado un poquito por los fariseos de la época, ¿no? Siempre tan seguros de sí mismos, siempre desechando a aquellos que pensaban distinto, con sus normas, con sus reglas, haciendo un Dios a su medida. Y yo encuentro una de las palabras quizá más fuertes de Jesús precisamente en este pasaje, ¿no? Porque dice en el capítulo 8, versículo 42, entonces Jesús replicó, si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Es porque no podéis oír mi palabra. Y aquí viene un zarpazo increíble, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿no? Y es realmente un versículo
que me gustaría saber qué pensáis vosotros, qué os suscita o qué reflexión os suscita este zarpazo que le pega Jesús a los fariseos en este sentido, ¿no? ¿Qué os parece al respecto? Esther, que está ahí. La verdad es que, ¿cómo lo podemos decir? Estaba pensando cómo hacer una traducción de esto. El Jesús que nos conoce, el Jesús que nos conoce bien, es también un Jesús que fue un sabio dialogador. Es una persona que sabía muy bien lo que decir, a quién se lo decía y en qué tono se lo decía. A mí siempre me ha sorprendido la manera en la que hablaba de los fariseos, porque les llamaba víboras, sepulcros blanqueados. No se quedó con ninguna posible pues suavidad a la hora de hablar con ellos. También sabía lo crueles que eran, sabía que eran muy mala gente. Y por lo tanto, claro, me sorprende esa manera de hablar de forma directa de ellos, ¿no? Pero también es verdad que Jesús, al tiempo que dio cuenta de quién es Dios, también dio cuenta claramente de quién es el enemigo de Dios. Y ha hablado de Satanás de forma clara, de forma directa, de forma gráfica. No se ha guardado absolutamente nada. Es curioso que aquellos que dicen creer en él les haya dicho cuidado que a lo mejor no solo no me queréis, sino que además amáis al otro, que es algo gravísimo. Yo creo que la llamada de atención es más que actual, es más que pertinente. Una vez más, si no me gusta la verdad que me están contando, es porque prefiero la otra verdad, es decir, la mentira. Y claro, yo creo que tendríamos aún que hacernos esa pregunta a nivel personal, a nivel cotidiano. ¿Realmente estás en disposición de aceptar la verdad? ¿Realmente tienes clara cuál es la verdad? ¿Tienes clara, que esa es otra pregunta, cuál es la mentira? ¿No será que estás transmitiendo mentiras? ¿No será que estás interiorizando también mentiras? ¿No será que a lo mejor buscas medias verdades, que por lo tanto son mentiras también? Probablemente sea una llamada de atención actual, el tener cuidado con las mentiras. Sabemos que hay mentirosos y que estamos en el reino de la mentira y que el príncipe de este mundo no hace más que mentir. ¿Seré yo de las que se creen las mentiras o seré yo de las que sigue prefiriendo la verdad? Es algo que yo me pregunto también y que yo creo que debería ser también una posible reflexión cuando estamos recogiendo lo que es el Evangelio de Juan. Es que ahí yo siempre he dicho que el enemigo es experto en medias verdades, ¿no? Y lamentablemente nosotros estamos sedientos de medias verdades, ¿sí? Porque las medias verdades favorecen a conveniencia, ¿lo ves? Y yo creo que este es un llamado, una advertencia, como te dice, un zarpazo. Eso es una advertencia de todos los tiempos, de que esto va de una forma y no va de otra. No es que la palabra se va a adaptar a ti y ya, pues no es que busques a conveniencia lo que te y es un llamado de advertencia bastante fuerte, como dice Esther, porque es que es grave. O sea, es tan grave como el hecho de que si no la aceptas en su totalidad, simplemente estás aceptando la versión del enemigo. Ya. No es negociable, esto es la realidad. Esto es la realidad. Y si lamentablemente no te gusta la realidad y te creas una distinta, entonces estás en el otro bando. Ya, no hay colores grises. No hay colores grises en esta situación. Entonces, yo creo que por eso es la rudeza de Jesús, porque esto es un tema serio, eso es un tema súper serio, y él conoce los corazones de estos fariseos. Ellos estaban muy claros que para ellos la religión era un tema de conveniencia. O sea, ellos tenían una postura política, ellos tenían una postura social, ellos tenían una postura económica y bueno, nada, o sea, esto no va de amor, esto va de negocios, ¿sabes? Esto va de relaciones sociales, esto va de otra cosa. Entonces, esa no es la naturaleza de Dios, y por eso Jesús lo aparta, Jesús lo tiene como algo abominable. Entonces, y se presenta a través del Evangelio justamente como eso, como algo abominable, tan abominable que es prácticamente amor por el enemigo. ¿Lo ves? Entonces, yo creo que es una advertencia clara para aquellos que consideran que la palabra debe adaptarse a ellos más que ellos a la palabra. El mundo ha cambiado, ¿no? Desde aquella sociedad en la que Jesús estuvo andando y la nuestra, pero
en algunas cosas compartimos Sí, ciertos valores. sí. Porque es verdad que en una sociedad eminentemente religiosa todo pasaba por la religión, por los valores religiosos, valores de la forma o no. Hoy a lo mejor nuestra sociedad, el tema de la religión, nuestra sociedad occidental, tan postmoderna, tan tecnificada, somos más parecidos a lo mejor a los griegos, ¿no? Que cuando Pablo se le apareció en Atenas, le dijo, háblanos de esto, y luego dijeron, bueno, que me estás hablando de religión, bueno, de esto de otro día seguimos, ¿no? Ahora, y se dieron la vuelta y se fueron a otras cosas. Sin embargo, en el fondo sigue estando la misma cuestión, las mismas preguntas, porque el Evangelio de Juan termina diciendo, Juan, este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Versículo 24 es el penúltimo versículo de su Evangelio. Y sabemos que dice la verdad. El tema de la verdad, el tema de qué es la verdad, aparece ya en Pilato, como diciendo, Jesús, ¿qué me estás contando? La verdad, tu verdad, mi verdad, ¿esto de qué va? ¿No? Porque no queremos toparnos con esos valores fundamentales. ¿Habrá algo fundamental en el universo que sea común a todos? ¿Habrá una verdad, habrá un ser realmente ahí fuera? Y hay quien quiere mirar y quien no quiere mirar. Pero esto yo lo digo por lo siguiente. Al final, ¿dónde pones tu fe? Porque el hombre posmoderno sigue necesitando de la fe. Sigue acogiéndose a un líder político, a un líder social, a un líder del deporte, a un club de deporte, ¿no? Donde se hacen fanáticos, donde es que este club de fútbol expresa ciertos valores, ¿no? Y los valores del club, ¿no? Y no quiero decir ninguno tal. O quien dice esto es más que un club. Porque quiere hacer no solo aficionados, quiere hacer fanáticos, quiere hacer adeptos, Al final todos necesitamos fe. Incluso el que la niega necesita fe en su relación, en sus hijos, en su esposa, en su esposo. Es decir, al final el hombre siempre busca la trascendencia, porque la pregunta sigue estando ahí. La pregunta es, ¿a qué te agarras? Y estos fariseos, a los cuales Jesús, esto es muy curioso, porque ya no es solo el no creyente, es que estos eran creyentes. Pero ¿dónde ponen la creencia? Dicen creer a Dios, pero aquí chirría algo, y a Jesús le chirriaba. Lámpara es a mis pies tu palabra, porque todos buscamos la luz. Todos buscamos, todos no, que la gente en general, bueno, algunos hay por ahí friki que de la oscuridad, pero en general lo que buscamos es la oscuridad, ¿no? El sol, el amanecer, nos gustan los días soleados, todos queremos, ilumíname en este asunto, decimos. Pero ¿dónde pusieron aquellos fariseos realmente? ¿Dónde se apoyaron? Cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, aquellos habían dicho, esto es lo que nos va a dar la salvación. Y habían hecho de las formas de escudriñar la ley, por eso malinterpretaron. Y cuando dicen, y llevarás esto grabado en ti, aquellos fariseos dijeron, basta con escribirlo en pequeños papelitos y ponernos en cajitas atadas al cuerpo, en la frente, y ya está conmigo el texto. Y Jesús está diciendo, no lo entendéis, no queréis rendiros como hace Pedro. Y más allá, porque vosotros extraviáis a la gente porque pensáis que vuestra salvación está en las formas. Leéis lo mismo que leemos todos, pero no sois capaces de ir un poquito más allá. Yo quiero vuestros corazones. Yo os quiero a vosotros. Y os voy a decir algo más. La letra no salva. La lámpara no es la que os salva. El termómetro te dice que estás enfermo, pero el termómetro te dice, ay, tengo fiebre. Tú te pero no te cura. Pero no te cura. No te puedes tragar el termómetro y decir, ya estoy sano. El termómetro te dice lo que pasa. Y te dice por dónde tienes que hacer, pero el tratamiento no está ahí. Lo buscas en otro. La cura está en otro lado. Y eso es lo que ellos se negaron abiertamente a reconocer. Y eso es lo que le hace responsable de su extravío. Porque no es que todos seamos más listos, pero al final Juan está diciendo en un montón de versículos desde que empieza ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? Y la luz era Jesús, la luz de los hombres, y vino, y la palabra estaba, y era Dios, y estaba con Dios, y vino, y la rechazaron. Y está diciendo en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 5, la luz de los hombres, lo que tiene. Y sin embargo, al final, ¿cómo
contándonos los relatos para al final terminar diciendo, ¿y lo aceptas? Porque a la pregunta al final te va a aparecer a lo largo, si no te aparece ahora, te aparecerá a lo largo de tu vida, en algún momento dado. ¿Quién es Jesús para ti? Uno ¿Y de los hasta qué aspectos punto? absurdos del asunto es que damos por sentado que todo el mundo desea luz. Sí, Sin embargo, hay gente que está muy cómoda en las tinieblas. sí, también. Y también nos advierte el Evangelio de la ceguera selectiva. Claro. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Tienes la luz delante y puedes no verla? Sí, porque te puedes elegir taparte los ojos. Saramago tiene un libro, ¿no? Ensayo sobre la ceguera, que Saramago además era un ateo confeso, pero habla un poco de esa actitud del que queremos seguir siendo ciegos. Y a veces la luz está ahí, pero no quieres verla, te tapas los ojos, que era lo que hacían ellos, efectivamente, y lo que podría pasarnos a nosotros también. ¿Y si yo soy una ciega selectiva o soy una sorda a lo que estoy oyendo? Porque damos por sentado que todo el mundo quiere ver y que todo el mundo tiene los ojos abiertos, dispuestos a recibir la luz. Desafortunadamente no es así. Ha sido a lo largo de la historia, sigue siéndolo ahora. Y también hay luces reflejadas, luces que no son verdaderas, hay luces falsas. ¿Sabes qué? Que no son luz. Claro. Ahorita, sí. Yo veo lo Qué bueno. de hacerse el ciego, me pongo a pensar, ¿no? De hacerse el ciego, de querer tapar esto, pero, ¿sabes? Siempre pienso en una ganancia secundaria. ¿Cuál? O sea, en el caso de aquellas personas, de los fariseos, que si se hacían los ciegos, era porque tenían una ganancia secundaria, tenían una posición económica, tenían una posición social, una posición política, que, bueno, nada, les decía, bueno, listo, yo prefiero no ver, pero me mantengo aquí, tengo comodidad. Pero me pongo a preguntarme con respecto a la ganancia secundaria de muchas personas en la actualidad que no cuentan con ningún tipo de este tipo de ganancias secundarias que contaban con los fariseos, pero que aún siguen pensando, no. Y a veces puedo pensar que es por el tema de lo que hablamos de Pedro al inicio, de ese Pedro culpable que podría dar vuelta a la barca en el momento que ve la luz. En el momento que ve la luz y dice, bueno, no, tengo una pena tan grande, tengo una falla tan grande que no soy digno de ver esa luz. Y también puedo pensar en la comodidad que tienen muchas personas en el tema tradicional. Mucha gente ya tiene unos sistemas de adoración o basados en tradiciones. Esto me lo enseñó mi mamá, esto me lo enseñó mi papá y de aquí no me muevo. Así lo aprendí yo y así lo viví y así fui feliz. Así fui feliz. No importa lo que me traiga. Entonces, no importa de salud. ¿Ves? Entonces, es como un llamado a reflexionar que no solamente es como los fariseos que tenían dinero, que tenían influencias y que tenían poder. No, estamos hablando también de que tú puedes tener tus propias ganancias secundarias que te obligan a no ver la luz. Y ganancias secundarias tan pequeñas como tus recuerdos de infancia. Tus recuerdos de infancia te pueden cegar y decir, mira, mi mamá y mi papá lo hacíamos así. Mi mamá lo hacíamos así. Y no. Eso que me trae, no. Esa luz que se proyecta en la Biblia, ¿ves? Entonces, es un llamado a reflexionar de cuál puede ser esa ganancia secundaria que te obliga a ser un fariseo. Y no necesariamente sea el poder de ellos. Puede ser algo muy pequeño. Bueno, no sé cuánto nos queda para finalizar. Pasamos... Estamos ya casi finalizando. En cualquier momento Juan Luis, que está Pues con un nos ojo dice ya puesto, que cortar. está con un ojo puesto en la capilla, nos va a decir, Lo estáis viendo vosotros, ¿eh? No me pongáis a mí la responsabilidad. Yo creo que no se puede terminar la lección de escuela sabática sin hablar del último versículo, del versículo 25 de este capítulo. O sea, el versículo 25 le da más fuerza a lo que estábamos hablando hace un momento de si la relación de los discípulos con Jesús era de una forma y tuvieron todas esas conductas que son extrapolables a la actualidad. Imagínense nosotros que no tenemos esas vivencias. O sea, el capítulo 25, el versículo 25, donde Juan dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, eso a mí cuando yo leí ese versículo, yo dije, ya va. Si nosotros conocemos a un Jesús de los 4 evangelios, del libro de Hechos,
O sea, conocemos esa experiencia de los discípulos en el Nuevo Testamento y todavía es pequeño, todavía es pequeño para lo que verdaderamente era Jesús en la tierra. Yo siento que quiero que venga ya. O sea, este versículo todavía un poco y creemos que conocemos mucho. Hay algo muy chulo que dice la lección en algún momento, ¿no? Que a mí me encantó, me encanta la frase, ¿eh? Cuando dice que los integrantes de la deidad y la Biblia son como imanes. Si no nos resistimos, nos atraerán hacia ellos. A lo mejor lo que pasa es que no te has dejado atraer por la Biblia. A lo mejor es que la has cerrado más de lo que la has abierto. A lo mejor es que creemos que somos medio teólogos ya y no tenemos ni idea. A lo mejor lo que tenemos es que volver a repasar la escuela sabática con un poco de atención, como hemos hecho ahora, ¿no? Y de repente, hemos redescubierto a Juan. Y justo encima de esa frase maravillosa, me encanta, lo de los integrantes de la deidad y la Biblia son como imanes. Entonces, si te resistes, no. Pero si no te resistes, te van a atraer. ¡Fium! Además, como te atrae el imán, que además es súper rápido, ¿eh? Dice una frase maravillosa. El secreto de todo este asunto es permanecer conectados a Jesús. Ya está. Él es palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino a la verdad y la vida verdadera. Todo eso hemos aprendido. Todo eso sabemos, todo eso deberíamos haber interiorizado. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento si no lo ponemos en marcha? Sí. Además, tú decías, ¿cuántas cosas se han escrito? ¿Cuántos evangelios más podrían escribirse si cada uno de nosotros pudiéramos poner por escrito lo que Jesús hace en nuestras vidas? Y evidentemente saldrían innumerables. Dice, no cabrían los libros que podrían escribirse. Yo creo que estoy de acuerdo. Es decir, lo que Jesús hace por cada uno de nosotros, lo que hace por cada uno de vosotros. Lo que pasa es que tenemos mala memoria. Por eso Juan es muy listo, lo pone por escrito en un momento en el que seguramente aparecían problemas en aquellas comunidades donde empezaban a plantearse ciertas cosas sobre si Jesús era o Jesús no era, o sobre todo cuando empiezan a morirse, a desaparecer todos los que habían tenido contacto directo con él, y dice, bueno, aquí está muy bien. Oye, ¿te acuerdas cuando Jesús hacía esto? ¿Te acuerdas que estuvo en mi casa? Ah, sí, yo me acuerdo cuando fue a verte a ti. Y compartían todo aquello. Cuando empiezan a desaparecer y empieza a convertirse gente, y empiezan las dudas. ¿Y ese Jesús? ¿Y ese Jesús? Me refiero que si lo mejor que podemos hacer cualquier cristiano es compartir lo que hace Jesús contigo. Lo que hace Jesús en tu vida hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Darle respuesta, plantearnos eso. No tratar de vivir de lo que Jesús ha hecho por otros o de lo que Jesús hace por otros, que está muy bien, porque tenemos que compartirlo. Pero no puede ser que tu fe dependa de la vivencia de tu vecino. Eso sí sería un buen evangelio según San Yo. Claro. Eso sí sería realmente un evangelio. Porque es hablar del protagonista, que es Jesús, para ti, en mi vida. Exacto. Claro, exacto. Claro. No de lo que yo creo que es Jesús, sino de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y de verdad que es fantástico. Ese versículo a mí, de verdad, en la lección de escuela sabática, yo dije, wow, o sea, es como dice Esther, no puedes quedarte tan solo con una lectura o dos lecturas del evangelio. O sea, es como llamado a repite este evangelio, vuelve a leerte la escuela sabática y estar constantemente en la palabra de Dios, porque es que vas a conocer un Jesús cada vez más completo, vas a ver una figura mucho más completa y todavía falta para que pudiéramos entender el amor de Jesús, la autoridad de Jesús, o sea, cada uno de los aspectos que Jesús trajo a la tierra en su primera venida. Y por eso que digo que quisiera ya que viniera y tener una experiencia mucho más íntima con él, pero por ahora lo que nos queda es el evangelio. Lo que nos queda es esa carta de testimonio, es esa carta de mira, esto es Jesús y nos estamos quedando cortos. O sea, esto es Jesús y nos estamos quedando cortos. Sí. Este es el Jesús que te ama y nos estamos quedando cortos. Este es el Jesús que tú vas a aprender a amar cuando estés leyendo y cuando estés viendo, ¿verdad? Y cuando lo sientas en tu vida y te estás quedando corto. O sea, este versículo me dice, estamos en pañales. Estamos en pañales, pero no está mal. No está mal, porque la gente que está en pañales en algún momento crece, ¿sí? Entonces creo que es seguir estando justamente bajo la luz de Jesús, como tú vas a seguir creciendo
y vas a seguir disfrutando todo. O sea, este cuento no se termina. Me gustó este evangelio porque es un cuento que dice, este cuento no se termina, no es un colorín colorado, este cuento se acabó. No. Esto continúa y sigue creciendo. Sí. Hay cantidad de detalles todavía que por el tiempo, ¿no? Habría todavía que rescatar de esto, de este epílogo que decías tú, Raúl. Cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, bueno, si yo quiero que permanezca hasta que mi regreso, es que Jesús va a regresar. Amén. Es que lo dan por asumido aquello. Nosotros a lo mejor no tanto. Nosotros a lo mejor nos conformamos con un Jesús en la distancia, con un Jesús social, revolucionario o espiritual que vino, que inauguró una nueva etapa y poco más. Ah, bueno, sí, Jesús, ese Jesús que está en la iglesia, cuando yo voy a rato, ¿no? Una celebración, cuando yo me siento mal, cuando estoy pasando por un proceso de enfermedad o una crisis personal y voy a refugiarme a tal o cual iglesia o hablo con tal o cual sacerdote y poco más. ¿Ese realmente ese Jesús? ¿Dónde está ese Jesús en tu vida? Porque Juan está empeñado en que hay un Jesús vivo cerca de ti, que te sostiene, que está a tu lado para curarte de esas cosas pendientes, como lo hizo con Pedro. Pero además hay algo que no depende ni de ti ni de mí, y ese Jesús ha dicho que va a volver. Porque aquí dice, y que Pedro lo tiene, y si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ese mi regreso me parece muy potente, que muchas veces no le damos toda la importancia que tiene. Es que Jesús está preparando su vuelta. Ay, pero es que tarda mucho. Pero va a volver seguro. Amén. Entonces, preparémonos, estemos con esa conciencia de decir, quiero encontrarme con Él, de una manera u otra, antes o después, pero Jesús va a terminar con la historia de este mundo, regresando. Bueno, tenemos que finalizar ya este tiempo de escuela sabática, escuela de Biblia. Simplemente una pequeña reflexión para finalizar, que todo lo que hemos visto en el libro, pues hay muchísimos encuentros y exige una decisión por nuestra parte. Pongámonos al lado de Jesús siempre. Me quería despedir también acordándome de nuestros hermanos de Omega 97.3 que nos estáis escuchando, y bueno, les mandamos un cariñoso abrazo y vamos ya al tiempo de culto.